Hola, buenas tardes a todos. Algunos ya nos vimos más temprano con el webinar de carne. Bueno, bienvenidos al ciclo 2018 para aquellos que se suman. Mi nombre es Paula Turielo y desde el webinar de nutricionistas somos los anfitriones en la plataforma en español. Estos seminarios mensuales, con esto tratamos de darles la oportunidad a ustedes para asistir a capacitaciones técnicas a cargo de profesionales reconocidos en todo el mundo y a los cuales pueden participar otros profesionales de todos los países. El seminario se transmite en inglés a cargo de la gente de MTS, en portugués a cargo del equipo de 3R Lab y desde este año también en mandarín a cargo de Tom Long desde Hemingway, China. Agradecemos especialmente a nuestro auspiciante, Rock River Lab, y a todos los que participan en vivo o a través de las grabaciones, porque gracias a ustedes es que podemos hacer estos eventos y podemos darle continuidad en el tiempo. Luego de la presentación vamos a dar un espacio para hacer intercambios con el presentador a través de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir escribiendo las preguntas en el chat a medida que va dándose la presentación. Al finalizar también vamos a enviarles un enlace para poder acceder a la grabación para aquellos que no hayan podido participar en vivo. Este mes tenemos el placer de contar con el doctor Phil Cardoso, profesor asistente de producción animal de la Universidad de Illinois, donde conduce investigaciones y ofrece programas en el área de nutrición y reproducción de vaca lechera. El doctor Cardoso nació y fue criado en Brasil. A una edad temprana comenzó a involucrarse en la producción lechera en el sur de Brasil. Su experiencia con vacas lecheras en tambos de Brasil y después de Estados Unidos aporta una perspectiva diferente y habilidades de manejo que propician discusiones más prácticas. Sus amplios antecedentes analíticos y técnicos son mejorados continuamente porque tiene interacción permanente con estudiantes y otros profesores en esta universidad y en el resto del mundo. Phil obtuvo su PhD en nutrición de rumiantes en la Universidad de Illinois y el máster y el título de grado en el College de Ciencias Veterinarias de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. Phil continuará con el bloque de transición iniciado en marzo, presentando la nutrición en transición en relación a la salud reproductiva. Muchas gracias, Phil, por estar aquí con nosotros. Para el resto de la audiencia, por favor, acuérdense de ir escribiendo las preguntas que tengan en la ventana del chat. Las vamos a responder, vamos a ir traduciéndolas al inglés para hacérselas al doctor Cardoso y las vamos a responder hacia el final de la presentación. Entonces, ahora la dejo a Paula para que pueda traducir. Y por favor, acuérdense de ir escribiendo las preguntas en el chat, así las vamos traduciendo. Vamos a tener unos videos también en las presentaciones y hay que armar algo especial, así que bueno, vamos a ir viendo cómo. Muchísimas gracias, Marian. Y me gustó que dijo un adverbio para describir cómo iban a manejarse en la presentación, así que bueno, habla Marian. No, ahora me voy a quedar callada yo. Muchísimas gracias por la invitación para ser parte de esta serie de webinars. Realmente es sorprendente ver cuántos buenos oradores han tenido y cuántas personas han estado haciendo presentaciones y participando, así que con mucha humildad les agradezco que me hayan incorporado en este grupo. Voy a compartir con ustedes la información que hemos recopilado en la Universidad de Illinois en los años en los que yo he sido profesor adjunto, y también voy a compartir información de otros grupos de investigación que espero que les pueda ayudar a darle la fundamentación para lo que les voy a comentar aquí. Vamos a ver si podemos avanzar las diapositivas. Quiero comenzar mostrándoles esta fotografía. Es una vaca que acaba de parir, y en cualquier lugar donde uno habla con productores, alumnos o académicos y les pregunto ¿qué es lo que queremos de esta vaca?, todos me dicen lo mismo. Todos me dicen que quieren que sea saludable, que no tenga enfermedades, quieren que produzca mucha
leche y también quieren que vuelva a entrar en servicio. Y el motivo es porque saben que con esas cuestiones va a venir de la mano la rentabilidad. Y los investigadores tienen que tener en cuenta esto, saber qué es lo que necesitan los productores y cómo se lo pueden aportar. Todos tenemos que hacer todo lo que podamos en el periodo de transición para hacer una evaluación no solo de la salud de estos animales para la producción, sino también ver si esta vaca va a poder entrar en servicio nuevamente y volver a estar preñada. Entonces vamos a tratar de profundizar en todos estos aspectos para que ustedes puedan aportarle esto a los productores con los que están trabajando o con sus propios rodeos. Sabemos que con los años hay más producción de leche, las tasas de concepción y de fertilidad han estado reduciéndose. Sin embargo, desde el 2009 empezamos a prestarle más atención a la mayor selección y el servicio teniendo en cuenta las cuestiones de fertilidad, y hemos podido cambiar ahora la tendencia de la tasa de concepción, pero en nuestra mente tenemos que tener en cuenta que las vacas producen más leche, pero la fertilidad se ha visto reducida. Y uno de los puntos que quiero señalar es que esta asociación no necesariamente es una relación causal. Y esto es algo que también se traslada a nuestra sociedad. Decimos no hay que vacunar a los niños porque eso puede traer problemas. Aquí voy a tratar de justificar esta asociación sin mostrar una relación causal para mostrarle los datos de California, donde se han analizado más de 6.000 vacas y se han clasificado en 4 rodeos, en aquellas que producían menos leche y las que producían más leche. Entonces hizo una división en cuartilos. Y ustedes pueden ver que el grupo que producía menos leche o más leche, el que producía más leche aquí, entraba más en el ciclo estral o en celo cada los 65 días en leche. Y los que producían más leche a su vez, también tenían una alta tasa de preñez o una mayor tasa de concepción, porcentualmente hablando, en comparación con las que producían menos. Entonces, aquí, sí, un alto nivel de producción puede darse de la mano con un alto nivel de fertilidad. Pero, por supuesto, cuando hablamos de estas vacas que son altas productoras, tenemos que pensar tal vez en mejores prácticas de manejo, mejor nutrición y más confort. Entonces, creo que Gordy Jones va a hablar de estos aspectos en el próximo webinar. Mucho tiene que ver con la conducta y con el confort animal, el bienestar animal. Tiene muchísima importancia en el periodo de transición. Darles estas condiciones de confort para poder mejorar la reproducción de estos animales. Y en este webinar vamos a hablar de los aspectos nutricionales. Hay un tema que a veces no es considerado una prioridad y es la pérdida embrionaria. Cuando verificamos si las vacas están preñadas, vemos que así es, y luego cuando volvemos a verificar ya no están más preñadas. Entonces aquí tenemos en esta tabla varios ensayos donde se usaron distintos tipos de tratamiento. Eso no es lo importante, pero a los 30 días hizo el primer control y luego volvieron a hacer otro control a los 45 días. Aquí tenemos las diferencias en días de una columna a la otra. Y pueden observar aquí que de 10 al 20% aproximadamente de esas vacas habían perdido su embrión, había desaparecido el embrión. Entonces, un 15% uno podría decir que es algo normal. Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles es la evidencia que necesitan para que ustedes corroboren en sus grupos cuál es el número. Si hacen el primer control y luego a los 45 días otro control, ¿cuál es el número? Para asegurarse de que todo esté correctamente. Si hablamos de un 15%, eso puede ser considerado fisiológicamente normal, pero yo aquí les voy a mostrar los argumentos para que ustedes vuelvan a revisar estos números y vean que tienen oportunidades para mejorar estas cifras. Habla Marian. Doctor Cardoso, ¿podría
¿Podría hablar más lento? Porque los traductores están teniendo problemas. Se lo van a agradecer. Podría hablar en inglés y también un poquito en español, pero en chino ahí, bueno, ya no sé mucho, sé solamente unas pocas palabras. Muy bien, voy a hablar más despacito entonces. También queremos señalar aquí que en el periodo de transición hay distintos eventos que se producen que van a afectar la reproducción. Y estoy seguro de que aquí ustedes apreciarán el trabajo que hizo este alumno, donde hizo una clasificación de los animales que tenían un problema de salud y los que no lo tenían. Y lo clasificó según una enfermedad clínica o enfermedad subclínica o la ausencia de estos dos tipos de enfermedades. Y lo que podemos observar aquí cuando vemos la preñez es que cuando se comparan aquellas vacas que no tienen enfermedades, tienen una tasa de preñez más alta al día 30 que aquellas que tienen un caso clínico de enfermedad o varios casos clínicos de enfermedad. Lo mismo se aplica al nivel subclínico de enfermedad, si tienen cetosis subclínica, hipocalcemia subclínica, si tienen metritis. Estas son algunas de las patologías de las que estamos hablando. Hipocalcemia o en este caso una fiebre de leche subclínica. Entonces, la idea es que hay factores que afectan a estos animales en la lactancia temprana, pero también pueden afectar todos los folículos que están pasando por la ola hacia los ovarios. Y son esos folículos los que van a tener importancia a los 60, 70 o 90 días después del parto. Esta es una de las propuestas. No estamos 100% seguros de que esto sea así, pero diríamos que entre 90 y 100 días van a ser los necesarios para que el folículo pueda llegar luego a la ovulación. Y es por eso que la mayoría de las veces cuando nosotros tenemos un problema de estrés calórico, por ejemplo, no vemos el efecto de inmediato, sino que vemos ese efecto 2 o 3 meses después. Es allí donde vamos a tener problemas con lograr la concepción de esas vacas. Allí las tasas de concepción bajan. Todo lo que hagamos para evitar los trastornos en el periodo de transición va a tener un impacto en la fertilidad y en las tasas de concepción de estos animales. Ahora bien, cuando hablamos de la preñez, a mí me gusta presentar este resumen. Aquí tenemos 7 factores, 7 puntos que van a afectar la preñez. Son estos 7 nada más. Hoy vamos a cubrir el score de condición corporal y vamos a hablar de cómo resolver las infecciones posparto en el útero, vamos a hablar de la ovulación y la fertilización y con ovocitos de alta calidad y la evaluación de la calidad de esos ovocitos. Vamos a hablar también de un embrión que produce interferón tau. Si nosotros nos remitimos a pensar en que tenemos el día 1 con el servicio de la vaca, el día 14 al día 18, es muy importante porque ese embrión va a empezar a enviarle señales a la vaca diciéndole, hey, por favor, no entres en celo nuevamente porque estás preñada. Y esa señal, esa voz, esa indicación es emitida por interferón tau. Entonces, el tamaño del embrión está directamente vinculado con la cantidad de interferón tau que es producida por el embrión y que llega a la vaca para indicarle que está preñada y que no tiene que volver a entrar en celo. Así que luego voy a retomar este concepto. Los embriones más grandes van a producir más interferón tau y van a tener más señales más fuertes para indicarle a la vaca que está preñada. Esto también tiene influencia en la tasa de concepción más baja o más alta de las vacas.
Esto es lo que yo creo que debería ser nuestro periodo de transición propuesto. Normalmente decimos, bueno, las vacas las clasificamos 3 semanas antes del parto y 3 semanas después del parto. Este es el periodo de transición. Pero en la medida de lo posible, nosotros tenemos que tener una evaluación de aquellos factores que van a afectar el hecho de que la vaca pueda quedar preñada o no. Y tenemos que pensar en este ciclo. Después de parir, vuelven a quedar preñadas y así se repite este ciclo. Entonces tenemos que tratar de repetirlo de la manera mejor posible. Es interesante ver este cuadro que el doctor Wallace me brindó con todos estos problemas que se producen en el periodo de transición. Aquí vemos los rangos, ¿no?, de incidencia, el costo y todos los datos publicados en la bibliografía. Yo no digo que los números de ustedes tienen que ser iguales a estos, pero por lo menos es algo que nosotros siempre notamos. Sabemos que esto también va asociado con un costo, entonces si lo solucionamos, mejor. Entonces aquí tenemos que pensar ya desde el folículo todos estos aspectos. Para entender por qué estas vacas pasan por un periodo tan problemático, se ha definido que para la vaca el periodo de transición es un periodo de mucho desafío. Aquí vemos una vaca que pesa 725 kilos, podrían duplicar estos números, 450 libras, por ejemplo, pero pueden ver la cantidad que necesita de energía antes y después del parto, se puede cubrir antes del parto, pero después del parto sabemos que las vacas no pueden comer tanto como quieren, empiezan a producir leche, entonces entran en un balance energético negativo, y es por eso que tenemos que buscar estrategias para mitigar esa situación. Pero, en resumen, es más fácil cubrir los requerimientos energéticos de la vaca antes del parto que después del parto. Algo que también es importante considerar, si usamos el modelo de Cornell, por ejemplo, podemos ver cuál es el requerimiento de energía de esta vaca que yo les estoy describiendo. Esto es lo que puede consumir por lo menos a los 7 días en leche, la lactancia temprano, y esto es lo que va a necesitar consumir. Pero no solamente lo podemos ver en términos de energía, también lo podemos ver en términos de proteína. Aquí hablamos de proteína metabolizable. Esto es cuánto necesita la vaca, esto es lo que normalmente recibe y esto es lo que normalmente va a dar. Entonces, después del parto hay una deficiencia no solamente de energía, sino también de proteína. Por lo tanto, si nosotros profundizamos para tratar de entender qué es lo que genera ese balance de energía negativo, yo he escuchado a muchas personas decir, ay, mis vacas son muy flacas, pierden mucha condición corporal, entonces entran en balance negativo, pero eso es porque producen demasiada leche. Entonces, esta es una forma rara de escribirlo. Bueno, mis vacas están enfermas porque son muy buenas. Y yo le digo a los productores, ¿están seguros de que esto es así? Y les muestro estos datos de Dragcliff. Aquí tenemos la producción de leche en la semana 3. Aquí tenemos una vaca que está produciendo 48 kilos de leche por día, aproximadamente, 90 libras por día, y tiene este balance energético negativo, menos 4. Aquí tienen una vaca que produce 25 kilos, menos de la mitad de la otra, pero también está en el mismo nivel de balance energético negativo. Entonces, la producción de leche no tiene nada que ver con el balance energético negativo. Si hubiera una asociación entre estos dos,
elementos, esta sería la curva que veríamos, pero como las vacas producen más leche, tendríamos cada vez un balance energético negativo más bajo, pero eso no es lo que estamos viendo aquí en este gráfico. Lo que vemos es que no hay asociación. Una de las cosas que uno podría considerar es, bueno, usted está pensando solamente en la producción de leche. ¿Y qué pasa con la proteína y con la grasa en leche? Entonces podemos hablar de leche corregida por sólidos. Y vemos exactamente lo mismo. No hay ninguna asociación, ninguna correlación entre estas dos variables, la leche y el balance de energía negativo. Por lo tanto, ¿cuál es la asociación? ¿Dónde está la relación? Podemos decir que hay una gran desasociación entre el consumo de materia seca con el balance, o mejor dicho, hay una gran correlación, entre el consumo y el balance de energía. Entonces, aquí yo sé que es difícil para los productores medir cuánto están consumiendo las vacas. Todos nos dicen que no se puede tratar todo, pero esto sí es el aspecto que hay que tratar con los productores. Yo no les digo que se peleen con ellos, pero sí que traten de dilucidar cómo pueden hacer una evaluación del consumo. Si van todas las semanas a medir lo que consumen, algo hay que hacer, porque tiene que tener algo, aunque no sea perfecto. Esa evaluación nos va a ayudar mucho para la nutrición, para determinar cuánto están consumiendo esas vacas y si hay alguna diferencia en la dieta que requiera algún ajuste. Es por eso que el consumo tiene tanta importancia. Otra cosa que nosotros sabemos, y ustedes están al tanto de esto, ¿qué pasa en la lactancia, no? Aquí tenemos 3 curvas y son todas paralelas entre sí. No es un paralelismo perfecto, pero son bastante paralelas. Pero si tuviéramos un paralelismo perfecto, nunca tendríamos problemas. Pero esta no es la situación. Sabemos que van a perder condición corporal para poder proveer la energía que necesitan porque no están comiendo lo suficiente en la etapa temprana de la lactancia. Pero algo que sabemos es que lo que sea que le suministremos en el periodo de secado, vamos a afectar los consumos durante el periodo de frescas. Esto es algo que conocemos y les puedo mostrar uno de los estudios que comprueba esto. Esto fue hecho por el grupo de Douglas y ellos le dieron la misma dieta antes del parto a las vacas y estaban calculando el requerimiento de la vaca y les daban el 80% de eso o les dejaban una dieta ad libitum, que comieran todo lo que quisieran. Y hay 2 cosas que podemos inferir de esta diapositiva. Las vacas comían más de lo que necesitaban. Si uno piensa que va a ponerles en todo un balde de M&M's y solamente van a comer lo que necesitan ese día, están equivocados. Las vacas no van a hacer eso, se van a comer todo más de lo que necesitan. Pero las que estaban con energía controlada comían más después del parto. Ese es el segundo elemento que observamos aquí. Comen más de lo que necesitan y también si controlamos lo que comen antes del parto, con energía controlada van a comer más después del parto. Este es el primer indicio que tuvimos de eso. Y aquí tengo estas líneas. Rojo va a ser las vacas que comieron lo que querían. Y aquí hablamos de las dietas altas en energía, pero algunas dietas están basadas en silaje de maíz, como las que ustedes utilizan allí. Vamos a clasificar esas dietas un poquito más adelante, pero nosotros creemos que al controlar la energía o restringir la energía o al agregar fibra, como aquí decimos un forraje grueso como paja, podría ayudar a controlar el consumo. Y las vacas que comen metabólicamente algo parecido,
tienen una condición corporal más baja, que aquellos con una dieta de alta energía tienen NIFAS, ácidos grasos no esterificados más bajos, que aquellos comparados con alta energía tienen menor cantidad de lípidos dentro del hígado cuando se lo compara con la alta energía y tienen menos beta hidroxibutirato. Entonces, metabólicamente, al restringir la energía o darle fibra para controlar el consumo y así controlar la energía, nos muestra que consumen metabólicamente los mismos. Hay mucha información aquí de la que yo puedo hablar y les voy a mostrar todavía más. Toda información que ustedes requieran, por favor, pregúntenme. Quiero asegurarme de que tengan la información de todos los trabajos y que puedan acceder a los documentos completos si les interesan los detalles, ¿eh? Así que pregúntenme lo que necesiten. Hicimos un abordaje de metaanálisis, le pusimos a un grupo de vacas juntos de 7 experimentos diferentes acá en Illinois y las clasificamos como alta energía o dieta controlada. Después del parto, todos los ensayos demostraron que todos demostraron que tenían la misma dieta después del ensayo y vimos que las vacas que tenían la dieta de energía controlada comieron más energía después del parto. Hay una indicación, una vez más, de que las vacas que utilizaron la dieta de control antes del parto pudieron consumir más energía después del parto. Hay 2 artículos acá que hablan acerca de los 10 pasos, pero hay algo que es muy útil. Tenemos el tamaño de la vaca, los requerimientos, etcétera, pero esa es una relación del nutricionista con el productor que tiene que decir, precisamos que las vacas coman por lo menos 22 libras en promedio las 2 semanas antes del parto. Si empieza a bajar, tenemos que ver lo que está pasando. El estrés calórico puede interferir también acá. Tenemos que estimular a los productores a evaluar el consumo antes del parto. Esa es una idea con respecto a cómo hacerla. Ustedes tienen que trabajar con los nutricionistas y ver cuál es la mejor forma de hacerlo. El score de condición corporal es una herramienta muy útil para hacer una evaluación, pero no sabemos cómo usar bien ese número, así que lo que espero es darles algunas ideas y sugerencias aquí en esta presentación. Si yo les preguntara, díganme, y ustedes tienen que tomar una hoja de papel y escribir, díganme cuál es el score de condición corporal en la etapa de seca. Escriban el número de 1 a 5, cuál es el score de condición corporal. Después, hagan lo mismo. ¿Cuál es el score de condición corporal ideal en el momento del parto? Anoten un número. Y luego, ¿cuál es el score de condición corporal en el momento del servicio? Les voy a dar 5 segundos y de paso voy a dejar que los intérpretes y yo descansemos un poquito. Bueno, espero que hayan anotado ya los números de 1 a 5. Tengan eso a la vista, ya vamos a volver a ese número. Ustedes escribieron esos 3 números, ya saben lo ideal, lo que ustedes buscan. Esta es una investigación muy interesante llevada a cabo por un grupo de Inglaterra, del Reino Unido. Y lo que hicieron acá fue lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo vacas que están gordas en el momento del parto? ¿Qué ocurre durante la lactancia? Y como ustedes sabrán, si tenemos vacas gordas en el periodo de seca, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Las vacas van a perder el score de condición corporal. Ahora, algo que es un poco menos intuitivo, que nos da un poco menos de información. ¿Qué pasa con las vacas que son flacas al momento del parto? Tienen un menor score de condición corporal. ¿Qué pasa si su score de condición corporal? ¿Qué va a pasar con ese score a lo largo de la lactancia? Y una de las cosas que vieron los investigadores es sorprendente. Las vacas aumentaron su score de condición corporal. Entonces, un punto acá es que yo no estoy diciendo que las vacas tienen que estar flacas en el momento del parto. No empiecen a decir, el doctor Cardoso le está diciendo a todos que las vacas tienen que tener un score de condición corporal de 2 en el momento del parto. No, yo no estoy diciendo esto. Lo que les digo y lo que los desafío es a que piensen que quizás ese concepto de vacas pesadas
no es lo que deberíamos tener hoy. Entonces, dependiendo de la genética de la vaca, es decir, cada establecimiento va a ser diferente, de 14 a 16 semanas para llegar al mismo score de condición corporal. Entonces, dependiendo del establecimiento de cada uno de ustedes, quizás la vaca tenga que estar un poco más flaca en el momento del parto para llegar a su score de condición corporal en la semana 14-16 sin cambios. Y si ustedes ven las vacas más flacas, se debe a esto. Esto es una investigación del mismo grupo. Tenemos vacas de otros estudios de la década del 80 al 93 y el 2000 en adelante. ¿Cuál fue el score de condición corporal en el momento del parto? Para que las vacas no tuvieran ningún cambio en el score de condición corporal en las primeras 10 a 20 semanas de lactancia. Y vimos que en los estudios más antiguos era 2,49. En los estudios más nuevos es 2,10. Fíjense, hace 60 años. Pensamos en las vacas hace tantos años, las vacas Friesian, y fíjense en las vacas de ahora. Yo diría que el score de condición corporal de 3,5 o de 3,75 podría ser un poco diferente hoy, porque las vacas van cambiando. Y si bien yo les digo que una vaca gorda no es una buena idea, esta es una investigación interesante. Acá vemos la relación de 3-MH-creatinina. Acá vemos cuánta proteína utiliza el músculo de esas vacas. Pueden ver que antes del parto, todos utilizan la misma cantidad de proteína que proviene del músculo. Sin embargo, después del parto, podemos ver que las vacas con un score de condición corporal más bajo utilizan más proteína que proviene del músculo. Y eso no es bueno. Por eso yo les digo, ojo, tener vacas con un score de condición corporal más bajo no es una buena estrategia, pero también creo que todavía no sabemos muy bien qué pasa. Si la vaca pierde score de condición corporal después del parto, yo voy acá, tomo muestras de orina o de sangre y ahí me doy cuenta si la vaca está enferma o no. ¿Y qué hacemos? No tenemos buenas mediciones que nos sirvan para indicar si esa vaca está en problemas o no. Quizás tenemos que darle más proteínas a esas vacas flacas, no sabemos. Necesitamos más investigaciones sobre este tema. Entonces, el mensaje final es que a mí realmente no me importa si acá pusieron 2, 3 o 4. No importa cuál es el número que pongan acá. Lo que me importa es que ustedes tienen este valor y le restan a este número este de acá. La diferencia es lo que importa. Y lo mismo de acá. Al siguiente, ¿cuál es la diferencia? Entonces, si logramos que las vacas tengan un cambio en el score de condición corporal de 0,5 o menos, en ese caso ganamos. Eso es increíble, es fantástico, es muy difícil de lograr, pero si logran mantener en 0,75 o menos esa diferencia entre estos diferentes scores de condición corporal, quiere decir que están haciendo las cosas muy bien. Si la diferencia es 1, entonces están perdiendo en reproducción y podemos hacer todo un seminario web para hablar solamente acerca de los cambios en score de condición corporal y cómo esto impacta a los rodeos. A veces nos quedamos un poco trabados con este tema. Este es un artículo sobre este tema, pero si vuelvo acá, si pueden enseñarle a su gente que les digan si la vaca tiene una U o una B, esto va a ser muy importante. B significa que la vaca tiene un score de condición corporal de 3 o menos. 3,25 o más es la U. Entonces la U es quizás el momento en el que tenemos que pasar la vaca a un grupo diferente. Entonces no dejen que las vacas lleguen a estar demasiado gordas. Quizás mantenerlas en 2,75, incluyendo la U o la B en las vacas. Eso puede ayudarlos a que las vacas estén en buenas condiciones. Hay otro trabajo
del grupo de Wisconsin, que es muy bueno, de Paul Fricke y colaboradores. Ellos midieron score de condición corporal en el parto y 21 días después y vieron que las vacas cuyo score aumentó quedaron preñadas más rápidamente que las vacas que mantuvieron o perdieron su score. Entonces hay un gran impacto de esa pérdida de score de condición corporal sobre la reproducción. Y acá tenemos datos de nuestra metaanálisis, y lo que vimos es que las vacas que estaban con la dieta de control antes del parto, entre las semanas 1 a 6 perdieron menos score de condición corporal. Esta quizás sea una de las señales, porque ya vimos que comen más energía. Y también cuando vemos la reproducción, observamos que las vacas que recibieron la dieta de control antes del parto quedaron preñadas un poco antes que aquellas que tuvieron la dieta de alta energía. La diferencia no es muy grande, pero al menos no es preocupante. Al parecer, la dieta de control antes del parto es algo muy bueno para esas vacas. Una cosa muy importante es la dieta correcta. Hay todo un seminario web sobre dieta alta en energía, pero solo quiero darles la idea de que diluimos la energía de la dieta. En nuestro caso, acá en Estados Unidos, está muy basado en silaje de maíz. Quizás en el país de ustedes, en China o en Argentina, podría ser lo contrario. Quizás tengan que agregar energía para que las vacas adquieran la energía que necesitan. Entonces, no más o menos, es darle a las vacas lo que necesitan. En Estados Unidos, como dije, si agregamos paja de trigo, baja energía a las dietas, hacemos que la dieta tenga esta concentración de energía, la que ven aquí. Eso significa que si la vaca necesita 15 megacalorías por día, si come 25 libras, va a estar bien. Ahora, si hay una dieta con mucha energía, y una vez más, esta puede ser la dieta que ustedes tengan en sus establecimientos basada en silaje de maíz. Acá las vacas pueden comer todo lo que quieran, pero la paja va a limitar el consumo. Acá no hay paja para limitar el consumo y por tanto van a comer más de lo que necesitan. ¿Y qué va a pasar? Para llegar a la energía que necesitan, si solo comen 20 libras, ya va a estar suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Fácilmente empiezan a consumir más energía. Y si lo pensamos, este concepto se parece al concepto de las dietas altas en energía. Es como que estuviéramos alimentando a este bebé. No quiero hacer ninguna propaganda, pero este bebé, que se llama el Triple Whopper de Burger King, tengo 1250 calorías en un sándwich nada más. Eso significa que si mi requerimiento es 2000 calorías por día, si como una de estas y 3 galletitas, ya estoy. Sin embargo, podría comer más ensalada, o más pechuga, u otra carne magra. Esta es la relación. No tenemos que darle una dieta demasiado alta en energía a estas vacas. Estos son los ingredientes de las dietas. En porcentaje de materia seca, agregamos paja de trigo. Y para asegurarnos de que sea comestible, de que la materia seca no sea demasiado, tenemos que agregarle agua. Entonces, tenemos que asegurarnos de llegar a lo que necesitamos en una dieta alta en energía. Si tenemos una dieta alta en energía antes del parto, este es un experimento en donde les dimos una dieta baja o alta en energía y no observamos diferencias en el score de condición corporal de esas vacas, ni tampoco en el peso corporal, pero fíjense la diferencia en tejido adiposo dentro del estómago de esas vacas. Entonces, durante 57 días, no es mucho, en el periodo de seca, si consumen esta dieta, terminan con más tejido adiposo, aun cuando no detectemos la diferencia en el score de condición corporal. ¿Y con qué se asocia esto? Ya sabemos que el perímetro del estómago está relacionado con enfermedad cardiovascular. Acá vimos un aumento del 75% en tejido adiposo visceral. Por eso pensamos que no es muy bueno darles dietas con un componente de energía tan alto. Esto, y quiero subrayar, esta es una dieta de energía controlada. Estas
no es solamente tirarle paja a las vacas y que las vacas sepan qué hacer, no es así. El principal problema con esta dieta es la selección. Por ejemplo, acá, perdón, debo interrumpir y voy a pasar a mi pantalla. Un segundo. Aunque no lo crean, esto ya lo practicamos antes. Pueden ver que las vacas están moviendo la cabeza hacia el costado para ir eligiendo la dieta, y las vacas que están a la derecha bajan la cabeza y comen. Entonces pueden ver fácilmente que hay un proceso de selección a la izquierda y no hay selección cuando las vacas bajan la cabeza. Cuando les damos las dietas, antes o después podemos utilizar una caja pen y pueden ver la diferencia. Si usamos una zaranda, la zaranda tiene que ser la adecuada. Pasamos entonces de nuevo. Y esta es una de las formas en que lo resolvimos. Lo que hacemos es precortar la paja y ponerlo en el silo y luego lo pasamos a la mezcladora. Y esto mezcla la TMR mucho mejor. Entonces la clasificación es algo importante. La selección, perdón, es algo importante. Podemos continuar. Volvemos entonces a su pantalla. Y usted va a tener que avanzar esas dos diapositivas. Algunas de las recomendaciones, hablamos acerca de la energía. Y también quisiera subrayar lo siguiente. Hablamos de proteína cruda. La proteína cruda, proteína bruta. Tenemos que identificar o caracterizar esta dieta para las vacas secas. Esta es nuestra vaca. La proteína bruta es este número acá. A este número nos referimos. Pero la misma dieta, con la misma proteína bruta, puede tener diferentes proteínas degradables versus proteína no degradable. Puede tener diferentes cantidades de aminoácidos solubles. Esta es la proteína microbiana. Y lo que realmente tenemos que saber es cuál es la proteína metabolizable que llega al intestino de la vaca. Y esto es lo que la vaca va a utilizar. Incluso puedo identificar cuál es el perfil de aminoácidos que tenemos. Por eso, no podemos hacer dietas para las vacas en una planilla de Excel. Precisamos un modelo que nos diga, bueno, cuánta proteína microbiana produce esta dieta sobre la base de todas las cosas que le estoy dando de comer a esta vaca. Cuál es la cantidad de proteínas degradable y no degradable. Entonces, yo quiero decirles que en realidad se trata de ver cuál es la cantidad de proteína metabolizable. Y una vez más, gramos por día. Eso es lo que comen las vacas. A veces es un porcentaje. Perdón, a las vacas no les gustan los porcentajes. Nosotros queremos saber cuántos gramos por día comen. Una dieta con alto contenido de proteína bruta no es una buena idea. Y cuando vemos las tasas de reproducción, vemos lo siguiente. En este experimento analizaron el pH uterino y vieron que el pH en el útero no cambió, ni tampoco el nitrógeno en plasma. Ahora, con urea vemos que, por supuesto, el nitrógeno en sangre sube, tal como cabe esperar. Eso está relacionado con, bueno, ¿qué pasa si le doy muchas proteínas a mi vaca? El nitrógeno en plasma o en sangre va a subir y el pH baja. Esta es una de las razones por las cuales dar mucha proteína no es una buena idea para las vacas. Una vez más, nosotros sugerimos que les den más de 1200 gramos por día de proteína metabolizable y asegúrense de que el software que ustedes utilizan les permita tener una buena evaluación de lo que utilizan.
metionina, lisina. Sabemos que si damos un suplemento de lisina protegida en rumen a las vacas, van a producir más leche, más proteína y en algunos casos más grasa. Entonces, con aminoácidos protegidos en rumen, metionina y lisina, ya sabemos lo que pasa. Ahora, lo que queremos saber es si yo le doy más metionina, o la metionina que necesita la vaca, ¿voy a lograr prevenir las pérdidas embrionarias? ¿Por qué pensamos en esto? Esto es un trabajo muy bueno. Acá trataron de desarrollar embriones de ratas y cambian el medio en el que crecen estos embriones, como fertilización in vitro, por ejemplo. Entonces, acá tenemos el suero de vaca como base. Si se agrega algo al suero de vaca, es decir, en este caso, nada, van a tener este crecimiento de proteína embrionaria y todos van a ser anormales. Ahora, si yo le agrego aminoácidos y vitaminas, el embrión crece más, 0% normal y hay más proteína embrionaria. Si agrego aminoácidos, una vez más, lo mismo. Si agrego vitaminas, todos los embriones tienen problemas, estamos yendo hacia atrás. Si hago aminoácidos sin metionina, lo mismo, todos tienen problemas. Entonces, ¿qué ocurre si yo les doy metionina? Si agrego metionina en el medio, todos los embriones crecen bien. Y ese es el punto que queremos verificar, porque eso es lo que ocurre en estos experimentos con ratas. Cada vez que agrego metionina, tengo un buen crecimiento embrionario. Tenemos entonces que evaluar los folículos de las vacas y también los embriones. Este experimento acá, 72 vacas, alimentadas 3 veces por día, tenemos una dieta preparto, dieta para vacas frescas, 0 a 30 días, y después las dietas del día 31 a 72. Tenemos 4 tratamientos, metionina, colina, ambos, o dieta de control. Y yo hoy me voy a centrar en metionina versus dieta de control. No vimos diferencias con las otras dos. Entonces, esta es la dieta, prefresca, fresca y alta. Es una dieta muy común en el centro-oeste de Estados Unidos, es una dieta muy común en nuestra región. Acá podemos ver almidón medio abajo, nada muy especial acá. Y tal como cabe esperar, las vacas con metionina producen más proteína y una mayor producción de leche. Eso es lo que cabe esperar. Además, también comían más, entonces el consumo antes del parto y después del parto fue más alto en el caso de las vacas que recibían metionina. Y creo que esto refleja el hecho de que las vacas están recibiendo lo que necesitan y por lo tanto la performance es mejor. En este caso no estamos hablando de suplementos, sino de darle a la vaca lo que necesita, el requerimiento de metionina, y yo estoy satisfaciendo ese requerimiento. Algo que tenemos que considerar siempre es lo que se describe hoy en Wikipedia, que es la enciclopedia más utilizada hoy, ¿no? Los alumnos quieren saber algo y van a Wikipedia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que describe esto? Y es la eficiencia, que es diferente a la efectividad o a la eficacia. Creo que somos muy eficaces al decirle todos los datos a los productores, pero no somos tan eficientes al asegurarnos de que utilicen esos números y los pongan en acciones para que estos productores puedan realmente beneficiarse. Y yo le doy esto a la vaca ¿me está devolviendo algo o no? Entonces, muchas veces nos dicen, no, todo es muy caro. Creo que es caro si uno no ve ninguna retribución por el esfuerzo. Creo que hay que mirar el retorno de la inversión o, en este caso, la eficiencia. Les voy a mostrar un video ahora. Muy bien, hay que hacer un cambio ahora. Se llama la caída de confianza, que es algo que aprendí aquí en Estados Unidos. No lo tenemos en Brasil por algún motivo, no confiamos en nadie ahí. Es interesante porque mi mouse no se ve. Muy bien.
Muy bien, ¿qué es lo que está pasando acá en este video? Aquí las niñas van a jugar este juego, están de acuerdo en hacerlo, una acepta las condiciones la otra, pero no le explica exactamente cómo la tiene que hacer. Se supone que se tenía que caer para atrás y no hacia adelante. Y a veces yo les digo a los productores que hagan muchas cosas, pero si ellos no ven el beneficio, ¿por qué lo van a hacer? Me dicen, ¿por qué me pide todo esto? Entonces hay que individualizar las cosas. Consumo, condición corporal, ¿le estamos dando la cantidad suficiente de aminoácidos a estas vacas? Esas son las cosas que tenemos que medir. Voy a hablar de este trabajo. Como les dije, hay mucha información que yo estoy señalando aquí. Simplemente voy a resaltar los puntos más destacados. Pero si les interesan los detalles, pueden ver estos trabajos. Nosotros teníamos 80 vacas en el ensayo, 40 de ellas las seguimos al día 7 y cada 2 días pudimos medir el crecimiento folicular. Cuando esos folículos llegaban a 16 milímetros, que ese es el promedio para la ovulación, para una Holstein, hacíamos una aspiración con aguja y aspirábamos ese folículo. Y una de las cosas que pudimos medir fue la cantidad de aminoácidos en ese fluido. Y vimos que sí, la metionina está en una concentración más alta. El doctor le está pidiendo a Marian que silencie su micrófono. Entonces, vemos este fluido folicular y ustedes ven que si administramos metionina, la onda folicular, si la siguen, si aspiramos, va a mostrar que tiene más metionina, no hay diferencia en lisina, y hay una cierta tendencia para la histidina. Pero esto es un tema diferente, ¿no? Cuando nosotros damos el primer aminoácido limitante, puede aparecer el segundo. Y algo que se produce con bastante frecuencia en los tambos es que recolectar muestras de sangre. Y las vacas que tuvieron suplementación con metionina tenían concentraciones más altas de metionina en sangre. Y si tenemos una fuente protegida de metionina, deberíamos tener una mayor concentración. ¿Pero cuánto es más? Por lo menos más de 20 para saber que están recibiendo un beneficio. Pero en promedio, las vacas aquí en nuestro ámbito, si no tienen suplementación de metionina, están con deficiencia de esta. Entre las de 35 o 40 kilos por día, bueno, y tienen esa deficiencia. Podemos también ver la salud uterina, podemos utilizar un cepillo para poder hacer una prueba uterina y para poder hacer un recuento de los glóbulos blancos. Estos son los leucocitos polimorfonucleares para ver si hay endometritis. Una de las cosas que vimos a los 50 días es que había una cantidad de leucocitos mayores a los que tenían metionina, pero luego tenían un nivel más bajo de 72. Entonces, esto tiene que ver con la inflamación. Creo que la inflamación puede ser buena y puede ser mala. Después del parto, 50 días después del parto, yo trato de limpiar lo más que pueda la vaca para que ella pueda defenderse y eso es bueno. Ahora, yo no quiero muchos glóbulos blancos cuando es momento de hacerle servicio a esa vaca. Entonces, creo que esto es muy importante. En el 2014 se publicó un trabajo muy interesante de la Universidad de Guelph, publicado por LeBlanc, donde hablaba de las vacas sanas, que eran las que se podían defender y limpiarse en forma más temprana cuando había inflamación, pero posparto, si estaban enfermas, no respondían porque no tenían las condiciones correctas o el alimento suficiente o estaban siempre con una respuesta más alta inflamatoria. Entonces creo que después del parto podemos tener un recuento de leucocitos polimorfonucleares más bajo. Y
las vacas suplementadas con metionina tuvieron mejor capacidad de los neutrófilos, de sus defensas para atrapar las bacterias. No solamente atrapar las bacterias, al atraparlas también pueden hacer más, por eso te pasan al estallido oxidativo. Cuando están las bacterias las pueden matar, más las atacan. Entonces, esto, una vez más, esto no es una cuestión mágica, es simplemente algo que se logra cumpliendo los requerimientos de las vacas. Y también podemos ver qué pasa a los 72 días con los embriones. Hicimos una recolección, ya se los voy a explicar, y vimos que las vacas que habían sido suplementadas con metionina tenían más lípidos en contraposición con el grupo de control. No digo que los embriones estaban siendo alimentados, sino que tenían más lípidos que el grupo de control. Aquí tenemos colaboración de Peter Hansen en Florida y se pudo hacer este trabajo para nosotros allí. Ahora, si esto lo ponemos en perspectiva, les quiero mostrar el último conjunto de datos. Esta es una investigación hecha por un grupo que publicó este trabajo muy interesante. Entonces aquí se fijaron desde el día 30 hasta el día 128, con muchísimo trabajo, aquí con tambos comerciales, con un top dress, con un agregado, y esto es lo que hicieron con metionina protegida, ¿sí? Como un top dress, como esta adición. Muchísimas vacas, 300 vacas, primíparas y multíparas también. Y lo principal que quiero mostrarles con respecto a este estudio es que cuando verificaron a los 28 días la preñez y luego nuevamente a los 61 días, pueden ver que las primíparas básicamente no mostraban diferencia en la pérdida embrionaria. Pero fíjense en este caso, en las multíparas, 19% para las multíparas del control en contraposición con 6% en aquellas que tenían metionina. 19 no es un número demasiado elevado. Recuerden que dijimos que 15 es algo normal, 20 también, pero ¿por qué ocurrió esto? Algunos de los pensamientos, algunas de las conclusiones, es que esta es una imagen del útero con el embrión aquí, pudieron medir todo ese volumen y adivinen qué, no hubo diferencia en las primíparas, pero sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en las multíparas, en aquellas vacas que habían recibido metionina. El embrión era más grande que el embrión de las vacas del grupo de control. Entonces recuerden que hay que darle lo que la vaca necesita, metionina. De esta manera el embrión pudo crecer y tal vez un embrión más grande puede producir más interferón tau y decirle a la vaca, ¿recuerdan? No entres en el ciclo estral nuevamente, ya estás preñada. Y esto tal vez eleva la tasa de concepción. Y acá vemos en nuestro trabajo que esto puede ayudar. Y acá tenemos el lípido como fuente de energía, pero más bien queremos ver qué clase de lípidos para poder llegar a una conclusión con respecto a esto. Entonces, a modo de conclusión, vimos este efecto sobre los folículos, el embrión, sobre la concepción. Pero ahora seguimos teniendo mucho que aprender. ¿Qué va a pasar con este ternero? ¿Este animal va a producir más leche? No, tenemos algunas investigaciones que muestran que hay una diferencia en la expresión génica en la placenta cuando suplementamos con metionina, y los terneros son más pesados cuando provienen de vacas que recibieron metionina. Entonces hay mucha información muy buena y podríamos hacer un seminario web para hablar solamente acerca de los aminoácidos. Y ahí podemos hablar de un tema más específico. Eso sería en otra oportunidad. Entonces recuerden, consumen materia seca. Esa es la batalla que tenemos que pelear. No solamente nos va a permitir resolver los problemas de la transición, sino muchos otros problemas, y van a ayudar mucho a los nutricionistas para que ajusten la dieta. Cuando damos los aminoácidos que necesita la vaca, vamos a tener éxito, no solamente en el periodo de transición, sino también para que mejore la concepción de esa vaca. Ya hablamos de los efectos sobre los folículos, sobre los embriones. Y acá tenemos algunos números a los que yo me refiero. ¿Cuántas proteínas brutas? Aunque no me importa tanto esto, creo que deberían concentrarse en la proteína metabolizable antes que en esto, pero creo esto es la metionina metabolizable y la lisina que ustedes
deberían tener. Acá muestro, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuánto le doy a los animales? Bueno, 15 gramos en seca y 20 gramos en lactancia. También le dimos un poco de lisina protegida, acá en este estudio. Esta es la cantidad que nosotros usamos y creo que lo que ustedes deberían usar. Entonces, una parte proviene de harina de soja, de harina de sangre, y tienen que asegurarse de equilibrar la relación entre estos dos aminoácidos. Y además, también tenemos que ajustar la energía. Si les damos solamente aminoácidos sin asegurarnos de que le estemos dando la energía necesaria en esa dieta, eso no va a ser una buena idea porque las vacas van a ser más flacas, van a producir más leche, pero tenemos que asegurarnos de que el software nos dé el valor adecuado. En cuanto a las tasas de preñez, tenemos muchos rodeos con un 30% de tasa de preñez, creo que 20% es el valor, y muerte embrionaria. Yo creo que estos son números básicos a los que deberíamos ajustarnos. Bueno, agradecemos a todos los coanfitriones y equipos que han hecho esto posible. AMTS desde Estados Unidos, 3R Lab desde Brasil, Tom Long en China, las intérpretes desde Buenos Aires, a cargo de Paula Lanís, y los chicos que nos están ayudando acá, Dani, Laura y Mika. También agradecemos especialmente nuestro auspiciante, Rock River Lab, que a través de Leandro Mohamed valora y apoya estos eventos de formación profesional continua. Vamos a abrir el panel de preguntas, pero primero quería hacer algunos comentarios. Los invitamos a unirse a nuestro próximo webinar en junio, que estará a cargo del Dr. Gordy Jones de Central Sands Dairy en Wisconsin. Gordy se recibió de veterinario en la Universidad Estatal de Michigan y luego pasó 15 años en la práctica veterinaria en producción lechera. Ha sido asesor sobre nutrición, instalaciones y confort animal. Trabajó como asesor para Monsanto, colaborando en el diseño y manejo de un tambo muy grande de 20.000 vacas que se llama Fair Oaks y actualmente maneja su propio tambo. Gordy nos dará una charla muy práctica sobre manejo y alimentación en busca de la excelencia tanto en producción como en salud. Entonces vamos a cambiar del bloque de transición que finaliza con el webinar de hoy a una serie de seminarios que van a tener como base el comportamiento y el bienestar de las vacas. Entonces, después de Gordy Jones, con este webinar va a estar un seminario a cargo de la doctora Marcia Endres, en julio va a ser, y ella va a hablar sobre robots. Luego también en septiembre vamos a tener a Trevor DeVries hablando sobre comportamiento. Entonces, el próximo webinar de Gordy Jones es el 13 de junio y va a estar a cargo de, Gordy Jones. También queremos invitarlos a los webinars de carne. Hoy dimos el primero de ellos a cargo de Alejandro Relling, que estuvo muy bueno. El próximo de carne va a estar a cargo del doctor Alfredo Di Costanzo, de la Universidad de Minnesota. Alfredo es de México, ha continuado sus estudios de posgrado, máster y doctorado en la Universidad de Minnesota, y en dicha universidad trabaja actualmente en docencia y en investigación. Las áreas de investigación en las que se focaliza son factores de nutrición y manejo que afectan la eficiencia biológica y económica de los sistemas de producción de cría y feedlots. La evaluación de alimentos alternativos y estrategias de alimentación y manejo para mejorar la eficiencia económica. También va a hablar sobre la determinación de requerimientos nutricionales para promover producciones de carne económicas y ambientalmente sostenibles.
Este webinar va a ser el 13 de junio, los 2 p.m., los estamos haciendo el mismo día y bueno, vamos a ver si podemos seguir haciéndolo así. Bueno, recuerden ir escribiendo las preguntas, así se las hacemos al doctor Cardoso y pueden tener las respuestas. Bueno, mientras Marian hace sus agradecimientos, nosotros esperamos un segundito y empieza Paula con la traducción de las preguntas que ya le estamos transcribiendo al doctor. Yo tengo algunas preguntas y sé que Paula también. Voy a comenzar yo y luego le daré la palabra a Paula. Doctor Cardoso, se terminó su descanso, le voy a habilitar el micrófono nuevamente y le voy a devolver el control de la presentación en caso de que tenga que regresar a algunas diapositivas. Muy bien, la primera pregunta que voy a hacerle es de Andrea Valengeri, que dice: en Italia, en los últimos años, muchos nutricionistas han sugerido usar heno ad libitum en un único grupo de vacas secas, utilizando melasas y minerales. Y yo creo que vi algo de este tipo de estudios en Italia. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Yo creo que aquí tendríamos que dividir un poco el tema, la pregunta en varios componentes. Por un lado, tenemos un grupo de secas, tenemos una investigación con un grupo de seca temprana y otro de preparto, y usamos 40 días, o por lo menos 30 días, con un grupo de secas en una dieta de energía controlada y eso funcionó bien en ese grupo. Ahora el heno, supongo que el heno está picado y mezclado con la TMR. Entonces, si simplemente están poniendo el heno, no me sentiría tan cómodo de que las vacas vayan a buscar eso. Es como decirle a los chicos que coman las verduras, ¿no? No sé si las vacas van a buscar eso si lo tuvieran. Y tener por ejemplo, las melasas como si fuera un terrón de azúcar, eso es suficiente energía y para darles los minerales necesarios, pero me concentro en todo lo que tiene que ver con la energía y creo que esas serían mis consideraciones. Creo que es una buena estrategia de manejo, sobre todo para darle los minerales trazas a esas vacas en esa forma. Así que no creo que eso sea un problema, creo que está bien. Pero hay que asegurarse de que estén ingiriendo el heno y para eso tiene que estar bien picado y bien mezclado. Hay que asegurarse de que coman lo suficiente las vacas. Creo que Andrea tal vez podría agregar algún comentario, pero en el campo que yo vi, estaba en Parma y allí las vacas secas creo que estrictamente estaban alimentadas con heno y luego tenían esta combinación, este bloque de combinación masivo que él está describiendo. Sí, justamente está diciendo que le daban simplemente heno largo y cubos grandes de 4 pies por 4 pies. Bueno, mi sugerencia es que si eso es lo único que están alimentando el heno y esa es la fuente, tienen que saber cuánto están consumiendo y de esos cubos también cuánto están consumiendo, que supongo que no serán melasas solamente, sino que tendrán otras fuentes de energía allí, ¿no? Yo de hecho tomé la etiqueta, pero realmente ahora no puedo sacar esa información aquí, ¿no? Pero
hay que ver cuánto queda de remanente después de una semana, hacer los cálculos y tratar de evaluar cuánto de seno están comiendo y cuánta energía creen que están ingiriendo. Hay que ver, ¿no? Habla Mariam. Sí, creo que Andrea tiene algunas inquietudes con respecto a esto, ¿no? Es interesante. Paula puede hacer preguntas y mientras yo puedo buscar mis imágenes a ver si encuentro la imagen de ese bloque. La segunda pregunta que tengo para hacerles es la siguiente. Es de Bernardo Manechetti y él dice, suponiendo que estamos dando una dieta con energía restringida en el periodo de seca temprano, 1,3 megacalorías por kilo, ¿usted ve alguna ventaja de suministrar algo que va aumentando, escalonado en el periodo preparto, por ejemplo 1,45 megacalorías, o seguiría con 1,3 megacalorías durante todo el periodo de seca? En ese caso, ¿cuánta energía tendría que tener esa dieta? Buena pregunta. Desde nuestra perspectiva, todo lo que hicimos aquí del lado de la investigación, algunos de los tambos con los que estuvimos trabajando, y esto lo pueden aprovechar más cuando hable Gordy Jones, porque él va a hablar de las dietas seguramente. Alimentamos un grupo con una dieta con energía controlada todo el tiempo sin escalonarla, asegurándonos de que no estuvieran seleccionando el alimento, que comieran lo suficiente de esa mezcla y no tuvimos problemas. Nosotros no vimos ninguna ventaja en hacer ese escalonamiento. Podrían quedarse en 1,30 todo el tiempo. En una dieta incremental, en el pasado, es algo que consideramos, dijimos que podíamos aumentar un poco la energía, pero creo que está la preocupación de suministrar alimentos que sean similares antes y después del parto. Entonces, si estamos en 1,3, vamos a empezar en niveles de almidón entre 13 y 16, por ejemplo. Entre 14 y 16% de materia seca de almidón, ¿no? Yo no recomendaría que tengan la dieta de fresca en un nivel de almidón del 30%. Ese cambio en términos de manejo y de fibra no puede ser demasiado grande. Ahora, algunos lo hacen a las 2 semanas, donde empiezan con 22 en almidón y luego saltan a 30, pero los tambos que han tenido más éxito han podido dar una dieta para vacas frescas de 2 a 3 o de 3 a 4 semanas y pueden limitarlo para que el periodo de transición sea un poco más fácil y luego aumentan. Ahora, si ustedes tienen 20, 22% de almidón todo el tiempo en sus dietas, yo no me preocuparía. No veo la necesidad de llegar a más. Creo que con 1,30 funciona bien. Hay que asegurarse de que coman lo que piensa que están comiendo. La selección del alimento es un problema muy grande. Hay que asegurarse que no esté demasiado seco, que las vacas coman. A veces algunos agregan agua, otros agregan suero, para que no sea tan seco. Le voy a pedir a Paula que me diga si tienen alguna pregunta desde Argentina. Adelante, Paula. Gracias por la presentación, fue muy buena, muchas gracias. Tengo muchas preguntas acá de Argentina. Voy a comenzar con 2 preguntas de Pedro, que quiere saber cómo fue el desempeño con respecto a la producción de leche de las vacas con pérdida embrionaria y cuál fue el periodo de espera voluntario de las vacas en esa investigación que ustedes hicieron. Muy buenas preguntas. Y para contestarlas voy a tener que volver al trabajo. En ese caso, recuerden que les dieron de 30 a 128 días el alimento y no vieron diferencias en la producción de leche y el periodo de espera voluntario no lo recuerdo. Fue el mismo en los 2 casos. Y realmente le agradezco la pregunta, porque cuando hablamos de estas cosas
y de las tasas de concepción, tenemos que asegurarnos de que al comparar estemos utilizando el mismo periodo de espera voluntario, porque de lo contrario las cifras pueden variar totalmente dependiendo del software que utilicemos. Pedro puede enviarme un email o yo puedo enviarles a ustedes un mail con el trabajo de Plus One que tiene toda la descripción del aspecto embrionario de las cosas. Paula, ¿podrías continuar con un par de preguntas más? Sí, hay otra pregunta de Pedro. ¿Usted sugiere utilizar suplementos de metioninas para mejorar las tasas de concepción? Bueno, una vez más, la suplementación, trato de no usar esa palabra, aunque ya sé que estaba en la diapositiva, así que eso no ayuda mucho. Pero el punto es que si Pedro alimenta a las vacas en Argentina, tenemos que ver cuál es la producción en AMTS. AMTS le va a decir, bueno, tenemos que usar tantos gramos de metionina. Sobre la base de lo que vemos en CNCPS de Cornell. Yo sé cuándo me falta, entonces lo que hago es simplemente suministrar esa metionina para satisfacer los requerimientos de la vaca. En nuestro caso son 20 gramos por día. Entonces yo creo que eso es lo que se necesita para que el folículo se desarrolle y para la ovulación. Yo no les mostré algunos de estos datos, pero de hecho logramos ver algunas de esas células dentro del folículo y analizar la expresión génica y podemos ver que algunos de esos genes tienen una expresión diferente. Entonces si yo le doy metionina, que es un nutriente, un aminoácido que consume la vaca puede expresar más algunos de los genes relacionados con la vía de estrógeno. Esa es una cosa, y vemos esta diferencia también en lípidos. Entonces sí, creo que especialmente durante el periodo de transición, si las vacas quedan preñadas 70, 80 días en leche, creo que es muy importante darles metionina. Ahora, si las vacas producen 10 kilos, 20 libras por día, entonces, según el software, podemos quizás darles un poco más de soja o de maíz, pero con 70, 80 libras ese no es el caso. Ahí observamos que falta algo. Entonces, sí creo que hay toda una evolución de esos aminoácidos y todo un impacto sobre la reproducción. Como dije en otro ensayo, con un producto diferente, pero que es metionina protegida, logramos recolectar la placenta de la vaca y adivinen que hay diferencia en la expresión génica, especialmente en el transporte de nutrientes. Hay más nutrientes que van de la madre al ternero y por eso son más pesados. Entonces el embrión es diferente, la placenta es diferente, el ternero nace con mayor peso y pronto vamos a poder hacer un seguimiento de esos animales y ver, producen más leche que los terneros de vacas que no tenían metionina. Y creo que esto no es magia, es simplemente darle a la vaca lo que necesita. Creo que fue una respuesta larga, pero espero que les dé una idea general. Sí, muy bien. Con respecto a su respuesta, ¿piensa usted que tenemos un buen indicador del nivel de metionina en las vacas? Muy buena pregunta. Perdón, podría contestar mejor en inglés, ¿no? Para asegurarnos de que quede grabado y de que todos me entiendan. Sí, por favor, de acuerdo, entendí, me entusiasmé demasiado, no hay problema, vuelvo al inglés. La forma más fácil de investigarlo es ver cuál es la concentración en sangre. Si hay algo, lo tenemos que ver en sangre. Sin embargo, acá a nosotros nos cuesta $100 cada muestra, es muy costoso. Entonces, en el campo, la recomendación que tengo es, por ejemplo, si hablamos de Holstein, si yo le doy a las Holstein la dieta adecuada, deberían expresar a través de la leche el promedio de la raza. Por ejemplo, si el rodeo
tiene un nivel de proteína de 2,9 y sabemos que el promedio de la raza acá en Estados Unidos es 3,2, entonces creo que eso ya es una indicación de que tenemos un nivel de proteína demasiado bajo. Lo más probable es que sea metionina o lisina. Entonces creo que esta es la primera señal de que tenemos un nivel demasiado bajo de metionina. Si no tenemos metionina, esa vaca va a estar en el orden del 2,9. Ahora, tenemos un clima más cálido acá, pero en nuestro establecimiento en Illinois, tenemos muestras de leche de vacas Holstein de 3,5 de proteína bruta. Entonces ustedes analizan su proteína bruta, pueden tener 2 puntos decimales, quizás 3,2 el caso de ustedes. En una dieta de un 16% de proteína bruta. Creo que es acá en donde el software nos ayuda mucho, porque podemos ir jugando y decir, bueno, ¿qué pasa si pasamos de 18 al 60%? Si bajamos el 18 al 16%, perdón, de proteína bruta, entonces el mensaje final es que si tenemos $100 y tomamos muestras a algunas vacas, está muy bien. Pero la primera señal sería si las vacas producen la cantidad promedio de proteína de leche. Esa es la primera señal. Sé que algunos están tratando de desarrollar métodos más económicos de lograr esto, incluso algunos análisis enzimáticos, pero creo que todavía no están disponibles. Por el momento tendríamos que simplemente incluir los datos de la dieta en el software, ver qué ocurre si el software nos dice que estamos quedando cortos, probablemente falte. Y las vacas no van a alcanzar, si las vacas no alcanzan el nivel de proteína promedio en leche, entonces también estamos quedando cortos y vamos a tener que darles un suplemento de metionina protegida. Muchas gracias. Ahora yo voy a hacer la pregunta mientras Paula junta sus preguntas. Hay muchas preguntas. Quiero compartir con ustedes esta imagen. Creo que este es el bloque al que se refiere. Una de las cosas que me recuerda esto es que ese camión, ese tractor que está ahí al fondo, creo que está poniendo el alimento. Creo que acá era solo heno. Ese caso se utilizaba solamente para la ración. Este es un grupo de vacas secas con definitivamente, entonces no tenemos que no tenemos que dejar que las vacas se peleen por ese bloque. A mí me pondría un poco nervioso esta situación. Pero la primera indicación es con qué velocidad desaparece ese bloque. No sé si ahí hay 15 vacas en una semana. ¿Qué porcentaje de ese bloque desaparecería? Entonces hay que ponerlo, esperar una semana o dos, dividirlo por la cantidad de vacas y ver cuánto del heno desaparece. Y así vamos a poder saber cuánta energía están consumiendo esas vacas. Y tenemos que tener en cuenta que si mezclamos vacas maduras con vacas que están en la primera lactancia, probablemente unas le van a ganar a las otras. Entonces con un grupo grande podría ser todo un tema. Y si estas vacas se comportan bien, si no tenemos problemas después del parto, ¿por qué cambiar? Estoy tratando de recordar cómo era ese grupo. Creo que estaban más bien pesadas, pero no recuerdo exactamente. Esto fue hace 2 años. Sí, pero me parece que hay mucho espacio para la competencia entre las vacas por el alimento, y esto puede hacer que no funcione. Me parece que les va a faltar energía, para serle franco. Muy bien. Bueno, cambiando de tema, tengo una pregunta de Semi, que dice, quizás me cueste leer esto, porque es una pregunta larga y tengo una ventana muy chica. Estamos dividiendo las vacas secas en 2 grupos, vacas y preparto,
Y estamos ajustando la ración de vacas secas a 1,4 megacalorías por kilo de materia seca, proteína bruta 14%, la ración preparto es 15,5% de proteína bruta y utilizan suplementos de aminoácidos, lisina ajustada en 6,5% de proteína metabolizable. No sé si ustedes llegan a ver esto, quizás sea más fácil si compartiera la pregunta en su ventana de chat para que usted vea los valores. No, va bien, va muy bien. El balance es un 110% de requerimiento. Metionina es 2,3% de proteína metabolizable, 20 gramos es el balance junto con colina protegida. Los resultados en términos de la performance del ganado es muy bueno, producción, reproducción e inmunidad. ¿Qué opina usted al respecto? Creo que es perfecto, especialmente si tiene un buen balance de aminoácidos. 1,3, 1,4, a mí me parece bien. Recuerden solamente que la energía tiene que estar correlacionada con nuestra gran batalla, que es el consumo. Si las vacas comen un poco menos de lo que yo pienso, entonces quizá necesiten 1,4. Si sé que pueden comer un poco más, entonces quizá necesiten 1,3. Hay que hacer un ajuste fino, pero me alegra que no estén en 1,6. Aunque esto podría haberse limitado según cuánto pueden comer las vacas, eso cambia mucho. Cuántos ventiladores, el tipo de lecho, de cama. Creo que todo funciona muy bien, y ahí sí se puede agregar colina. Está muy bien, creo que había cierta confusión en el campo con colina, metionina, algunos piensan que es lo mismo, pero son muy diferentes. Yo creo que hay espacio para ambas en la dieta. Me parece que es una muy buena dieta. Fantástico. Perdón. Acá tengo una pregunta de Bernardo Mendichetti. ¿Cuál sería la recomendación para los productores independientemente del índice de condición corporal? Además de tener un score promedio, deberíamos recordar también un índice de variación para el score de condición corporal de las vacas en el corral de preparto, por ejemplo, menos del 20% de las vacas con un score de condición corporal mayor a 3,5 o menor a 3,0. Es una buena pregunta porque me permite reforzar mi tema. Mi desafío es que a mí no me importa cuál es el score de condición corporal en el corral de preparto. Y acá pueden hacer lo mismo, que las vacas tengan un... ¿Cuál es el score de condición corporal en ese corral? Pero si vamos al corral de vacas frescas, ¿cuál es el score de condición corporal ahí? ¿Y cuál es el cambio? Céntrense solamente en el cambio, porque si las vacas están en un 3 en el corral de preparto, después pasan a 2,5 y después cuando pasa a piel seca están en 3, para mí está bien, tenemos una diferencia de 0,5. Ahora si tenemos 3,5 en el de preparto, las vacas no pueden estar por debajo de 3. Y eso, acá, por lo menos acá en Estados Unidos, mi realidad es que las vacas pasan a 2,25, 2,5, dependiendo de muchas cosas. Hay mucha presión genética en esas vacas para producir leche, entonces yo no quiero llegar a 3,5 en preparto porque sé que van a bajar a 2,5. Entonces prefiero que un 20% de las vacas o todas las vacas estén con una estrategia diferente, dependiendo de cuántas vacas tengamos y cuánta ayuda para trabajar con esas vacas, pero la estrategia es que un 20% de las vacas estén con un score de condición corporal en el corral de preparto. La diferencia tiene que ser 0,5 y está bien. Si empezamos a seguir esto va a ser más relevante que ver simplemente con ese score de condición corporal en el corral de preparto. Traten de ver esa diferencia y si apuntan a 0,5 va a estar bien, pero van a ver que van a estar en 0,25 y en algunos momentos del año quizás estén en 1 y después, como dije, hay mucha bibliografía que habla acerca de cómo esa diferencia en el score, desde seca hasta la época de lactancia, reproducción,
impacta sobre los resultados. Traten de ver esas diferencias y después establezcan el objetivo, porque algunos establecimientos tienen mejor capacidad para darle energía a las vacas. Algunos establecimientos pueden darles más proteínas, dependiendo de que el forraje sea mejor o peor, más acceso al maíz o menos acceso al maíz, o ningún tipo de acceso al maíz. De ahí proviene la diferencia en cuanto a tratar de hacer una recomendación con respecto al score de condición corporal. Muchas veces falla debido a esto. Yo puedo aumentar el peso corporal fácilmente acá con maíz a $3 el bushel, pero la situación es diferente en Europa. Y yo tengo harina de sangre, una fuerte proteína degradable en rumen. En Brasil y en Europa no existe esa oportunidad. Entonces tienen que jugar con otros aspectos de la nutrición. Pero el punto final es cuál es el cambio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta de Tom Long para el público chino. No sé si usted conoce la respuesta. ¿El suplemento de metionina está disponible en China? Es una buena pregunta, no lo sé. Sé que está disponible. Sí, creo que sí, estoy casi seguro de que sí, porque este producto del que estamos hablando tiene una de las plantas de elaboración en China. Así que estoy seguro de que sí. Es bueno saberlo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que Tom está conectándose desde una ubicación un poco complicada, por eso hay interferencias. No sé si Paula ya está lista con las preguntas, sé que tiene muchas preguntas. Adelante, Paula. Sí, estoy acá. Tengo una pregunta de Carlos. ¿Puede comentar sobre la curva de leche en las vacas, en la producción de leche en aquellas que tienen un score de condición corporal bajo en el momento del parto? A ver si entiendo la pregunta. Entonces, un bajo score de condición corporal en el parto y hacer comentarios sobre la producción de leche. En la investigación lo que ocurrió es que esas vacas producían más leche que aquellas que perdían condición corporal. Eran delgadas, estaban aumentando la condición corporal, producían más leche y comían más. Entonces podían llegar a ese score promedio a los 14 o 16 semanas después del parto. Entonces, es más que nada un ajuste de la vaca para llegar a ese score promedio. Por eso digo que si el promedio genético es 2,75 hace 20 años, ese promedio era de 3,5. Es por eso que nosotros decimos, tenemos que secarla en 3,5 y después vuelve a 3,5. No, hoy va a 2,5, 2,75 porque ponemos más genética y más esfuerzos en la producción de la leche. Esa es mi perspectiva, pero no queremos llegar a 1,5 porque eso es demasiado poco para el catabolismo de la proteína muscular y eso no es bueno. Probablemente si son demasiado delgadas las vacas, tenemos que darle más proteína porque no están cumpliendo con su requerimiento. Desde el lado de la investigación estamos un poco limitados porque la mayoría de nuestros estudios se hacen con vacas que tienen un score de condición corporal promedio. Son muy pocos los que tienen información con vacas todas gordas o vacas todas flacas. Entonces no podemos llegar a esa información, estamos un poco limitados en ese sentido. Creo que esa es la respuesta, la vaca va a comer más porque tiene que llegar a ese score de condición corporal y va a producir más leche. Pero siempre hay que preguntarse cuál es el costo de esto, ¿no? Y si es demasiado flaca, esto va a perjudicar los músculos, entonces va a llevarla a otros problemas. Muy bien, gracias. Una pregunta de William. ¿Usted recomendaría el uso de grasa protegida en rumen en vacas frescas? Y de ser así, ¿cuál sería la fuente correcta de grasa protegida en rumen? ¿Y cuál sería el perfil de ácidos grasos? Bueno, la grasa protegida en ese ensayo con la dieta con energía controlada, en realidad el propósito era ver la grasa protegida en el periodo de transición. Creo que
hay muchos resultados que muestran que es o bueno o malo. Algo que en lo que estamos de acuerdo es que no se trata de impulsar más energía. Las vacas pueden consumir la energía fácilmente antes del parto. No hay muchos estudios que apunten a decir que la grasa protegida en el periodo seco es muy importante para esa vaca. Van a encontrar investigación que va en ambos sentidos. Para la vaca fresca, creo que nuevamente esto nos remite a cuál es la posibilidad de darle energía a esa vaca. Creo que a veces en los meses de verano, cuando el consumo es menor, esa es una buena estrategia. Y ahora creo que estamos tratando de entender un poco mejor el tipo de ácidos grasos que estamos suministrando. Y esto es para ver si están con ácido palmítico o esteárico, cuáles son los efectos sobre la vaca. Y yo diría que una mezcla de estos dos ácidos parece ser interesante, no solamente uno en contraposición con el otro, sino una mezcla de ambos. Pero todavía tenemos que saber más sobre lo que ocurre en la leche y cómo esto se vincula con el metabolismo de la vaca, porque hemos visto que el tejido adiposo tiene un papel muy importante en la inflamación en la vaca y parece que algunas de estas fuentes tal vez podrían ocasionar esos efectos de inflamación en el sistema de la vaca. Entonces creo que podemos tener un producto que combine a ambos y eso sería una alternativa interesante. Especialmente después del parto, creo que esa sería una buena estrategia, pero esto también dependerá del tipo de energía que pueda tener el tambo para suministrarle después del parto. Muy bien. Y también de William, él quiere saber si usted recomienda el uso de urea en la vaca fresca. Y de lo contrario, si no lo recomienda, ¿por qué no? La urea creo que tiene que estar vinculada, bueno, por un lado tenemos la energía, ¿no? Entonces, esperaríamos que los microbios ruminales utilicen esa fuente de nitrógeno para dar proteína microbiana. Esa es una buena idea, pero si no tenemos suficiente energía provista a esos microbios en el rumen, esto no va a ocurrir. Entonces, una de las maneras de abordar esto es con nitrógeno ureico y creo que el software les puede dar una buena información. Yo uso a MTS para determinar cuánto de proteína degradable en rumen tenemos como porcentaje de esa dieta, de la materia seca en esa dieta. Y mi recomendación de campo es no superar el 10%. Entonces, si sus fuentes ya les dan más del 10%, no utilizaría urea. Mi preocupación tiene más que ver con cómo lo utilizamos. En Estados Unidos lo utilizamos en la dieta y eso está muy bien, pero hay que asegurarse de, por ejemplo, que el porcentaje de la proteína degradable en rumen no supere el 10% en la materia seca. Si llegamos al 10% o cerca, estaremos bien. Otra cosa muy práctica, pero no hay nada relacionado con esto, ¿no? Pero en mi dieta, yo tengo fibra soluble, por ejemplo, de cascarillas de soja, y agrego el almidón y el azúcar, y si agrego estos elementos, quiero tener más del 40%. Entonces, si tengo 10% de fibra soluble, 20% de almidón, quiero tener 10% de azúcar en mi dieta. Entonces, normalmente lo que va a ocurrir es que vamos a tener 25% de almidón, 10% de fibra soluble y luego 5% de azúcar y allí llegamos al 40% y eso me dice como que es un buen indicio para mí en el campo que tengo suficiente energía para que esos microbios utilicen esa urea. No sé si estoy complicando más las cosas con esta respuesta tan larga, pero bueno, espero poder ayudarles. Muy bien, yo tengo una pregunta de Tom Long.
y creo que lo pregunta en términos relativos. Para las vacas secas, ¿cuál es el peso que deberíamos mantener? Sabemos que varía el peso de las vacas, pero tal vez, ¿cuál sería el peso al que tendremos que acercarnos? ¿Y cuánto podemos utilizar en las vacas secas? La idea sería que no tenemos que cambiar el peso. Entonces, ustedes tienen que mantener la vaca durante todo el periodo seco en el mismo nivel. ¿Cuál es el peso que tendríamos que mantener? El que la vaca pueda utilizar para tener un buen score de condición corporal. Si tiene una condición corporal de 3, por el cual el tamaño o el cuadro puede cambiar, pero si tiene ese score, lo puede mantener, aunque la estructura cambie. Diría que el peso no tiene que cambiar durante el periodo seco. Y con respecto a heno de avena, esto tienen que ponerlo en el software. Recuerden verificar los niveles de potasio para ver si no están demasiado lejos del nivel de potasio. Ustedes pueden utilizar el heno de avena. También pueden usar el heno de alfalfa. El potasio o el calcio no tiene que darles problemas allí. Muchas gracias. Creo que Paula tiene un par de preguntas más y luego, a menos que yo reciba alguna pregunta más en mi ventana de chat, yo ya no tengo más. A menos que Tom tenga alguna pregunta adicional que las puede también enviar por chat. Paula, adelante. Luis, le quisiera pedirle algunos comentarios con respecto al uso de colina. Sí, claro. La colina y la colina protegida en rumen se utiliza especialmente en esas vacas gordas, en ese tipo de situación. Y creo que hemos aprendido cada vez más al respecto. No tenemos un requerimiento en este momento. Estamos redactando los nuevos criterios de NRC para las vacas lecheras que saldrán este año. Los últimos que tenemos son de 2001 y no tenemos una definición clara en cuanto a los requerimientos de colina. Pero entendemos el papel de la colina y cómo esto puede ayudar a la vaca a exportar esa grasa y sacarla del hígado. En esa transición de un score de condición corporal alto o bajo, la colina puede ser muy útil, puede ayudar. Entonces, es un producto que creo que del que vamos a aprender más. Con la metilación tenemos que trabajar, hacer más investigación en ese sentido, pero creo que los tambos experimentan cambios en el score de condición corporal mayores a lo que mencionamos aquí de 0,5 y en ese caso deberían dar metionina protegida especialmente o se corrige colina protegida durante el periodo de transición. Muy bien. Y la última pregunta de Pedro. ¿Ustedes midieron la progesterona en la investigación con embriones? Sí, le puedo enviar el trabajo a Pedro. Esta fue una investigación de pérdida embrionaria que hizo el grupo de Milo en Wisconsin y estoy seguro de que lo midieron en el trabajo. Y tengo otra. Cuando se analizan el score de condición corporal, ¿qué es lo que ven? ¿Trabajan con un rodeo? Entonces, ¿ustedes observan la variación total en el rodeo? ¿O en qué se concentran?
Yo creo que sugiero mirar 3 puntos, ¿no? Si estoy en el tambo, me voy a fijar si están en el periodo de secado esas vacas, si están en el periodo de parto o si están ya pasando a el servicio, ¿no? Entonces estoy haciendo la inseminación en estas vacas y me fijo cuál es el score de condición corporal y me fijo estos 3 grupos de vacas en el establecimiento y hago el cálculo para ver cómo se traduce esa condición corporal y luego cada 2 semanas o todos los meses cuando voy al tambo recuerdo eso, lo tengo presente y me fijo qué pasa. Si las vacas en el periodo de secas tienen en promedio 3,5 y en el corral de frescas tienen 2,5, sé que hay cierta oportunidad. O las vacas son demasiado gordas o demasiado flacas. Este es el abordaje que aplicamos. Lo podemos hacer siguiéndolos, pero les lleva bastante tiempo. Vemos la vaca número 25 con este score de condición corporal. Ahora va a tener el parto en este score y luego va a secarse con este otro score. Creo que hay que tomar un abordaje más a nivel de población. Vemos esos 3 grupos en el tambo. Podemos crear otros grupos. Podemos ver el score promedio en grupos de alta, de baja o frescas, por ejemplo. Esa es la evaluación para ver cuál es la condición corporal promedio en esos grupos y ver cuál es el cambio que registran. Muy bien, entonces ustedes trabajan con promedios, esa es la pregunta. No se fijan en los desvíos en esos rodeos. Desvíos, a ver, me refiero a una variación dentro del rodeo, porque tal vez tengan un promedio de 3, pero hay una alta proporción de vacas con bajo score y una alta proporción de vacas con un score alto. Pero ¿cómo definen alto y bajo? Eso es mi pregunta. ¿Qué es alto score o bajo score? Ya le están tratando de asignar un número, ¿no? Sí. Entonces, uno puede establecer un rango. El rango en el que yo tengo mis vacas en el periodo seco es de 2,8 a 3,2. El promedio es 3. Y después, en el corral de frescas van de 2 a 2,5 y el promedio es 2,25. De cualquier modo, van a ver la diferencia de estos dos que es demasiado alta. Entonces yo no les quiero decir que alto es más de 3 y bajo es menos de tanto, porque cada tambo va a ser diferente. Si pueden mantener 2,75 en el periodo de fresca y 2,75 en el secado, no hay diferencia en el score de condición corporal y eso es maravilloso. Pero es muy probable que esto no sea así. No sé si tiene sentido. Si no, sigamos hablando, ¿eh? Les damos otro ejemplo. No, creo que esta era la pregunta, ¿no? Si ustedes se fijan en el promedio, la proporción de vacas con altos scores y bajos scores de condición corporal. Muy bien. Muy bien, creo que ya terminamos con todas las preguntas. No veo que llegue ninguna más. Phil, muchísimas gracias. Hubo muchas preguntas y todos disfrutaron mucho de lo que usted habló. Paula va a decir algo. Adelante, Paula. Sí, quería decir que todos están muy contentos con este webinar. Todos nuestros asistentes escribieron en el chat que fue una presentación maravillosa, así que muchísimas gracias. Eso es muy bueno. Y los asistentes también. Bueno, muchas gracias a los que se quedaron hasta acá y bueno, a los que vean la grabación, realmente muy buen webinar y esperamos que puedan estar en el próximo. Muchas gracias y hasta luego.